por Europa Central, un viaje a las fronteras. En la bruma diaria y el lerdo frío del viento de la costa, ¿qué piensa José de San Martín frente al Canal de la Mancha? ¿Qué piensa ese hombre, San Martín, cuando ya ha comprobado tantas veces lo que hace el tiempo con su cuerpo, que aún se niega a ser anciano y que ya ha sabido de inclemencia y horizonte? ¿Qué de la igualdad de los hombres y de sus hermanos los indios, cuando ve llegar los barcos con la buena pesca del Atlántico? ¿Cómo resuena en su mente la palabra Normandía, donde gente más bien rubia ha hecho casas en que abundan los tablones de madera y los techos de pizarra? ¿Qué define la palabra bretón y qué tiene que ver con el nombre de un país hecho de una isla grande y tal vez de otras mucho más pequeñas? ¿Cómo se verán sus ojos oscuros bajo el abundante pelo blanco que dejó inscripto en un daguerrotipo cuando recién se empezaba a fotografiar el alma? El alma de José Francisco de San Martín, diría don Andrés Rivera, quedó inscripta en el daguerrotipo para saber cómo se veía. Así, carnal, anciano, verdadero y criollo. ¿Qué se diría de los lugares y de las razas, de sus hermanos los indios y de sus otros hermanos, los normandos, los bretones y los picardos? ¿Qué de la patria y de los grupos y de la necesidad más fuerte que las balas de pertenecer a una cofradía donde siempre hay fuerzas y bellezas para aquel que quiera verlas? ¿Qué dice San Martín, cetrino, criollamente grave, listo para mostrar en su daguerrotipo que en sus venas hay gotas de aborigen? ¿A dónde se va lentamente, bajo las grandes solapas de paño que se rehúsan al insistente trabajo de las gotas? Yo no soy de Deauville, dice el hombre de la peatonal genuina llena de negocios. Lo dice el hombre rubio y descarga una palmada en las espaldas. Deauville no es Deauville. Y es verdad, aunque huelgue decirlo. En la calle Nevada, paralela e inmediata a la ribera, marchan, una detrás de otra, casas flacas, con tirantes verdaderos y livings que van de calle a calle para que nosotros podamos ver el mar a través de sus ambientes. En Trouville, separada de Deauville por el Tuques, que desagua en el Atlántico, hay un hombre que dice: soy de Trouville, no de Deauville. ¿Qué quiere decir ese hombre? ¿Qué diría José de San Martín de normandos, de bretones, de picardos, de criollos y de indios, de gente de Deauville o de la otra, de Trouville, que se miran la cara a 2 centímetros a través del río, vacío y triste por la noche, cuando afloja la marea? ¿Qué dice el río de nombres? Patria, padre de la patria, de rubios o de indios, al soltar los barcos y abandonarlos inclinados sobre el lecho, cuando languidece la marea y él se convierte también en un pobre flaco abandonado. En Trouville hay buen queso, buen pescado y vino rojo, como siempre. Y hay un tipo rubio que me dio una palmada de gorila en la espalda y dijo: yo no soy de Deauville. Y siguió su camino sonriendo. El hombre joven se sentó en el banco. No era aquí, pero podría haber sido frente a este mismo lago. Se sentó, decía, y se le acercó un anciano. Por cierto, no lo era, pero así quiso verlo él, que urdió esta historia. Con horror, el hombre joven vio que ese anciano era él mismo, trabajado quién sabe por cuántos años. El hombre joven paseó por estas calles y tal vez las referencias de la juventud y sus ternuras lo hayan hecho decir que aquí, por estas calles, cerca de este lago, experimentó algo, más que ninguna otra cosa, muy parecido a la felicidad. El hombre joven se convirtió en un anciano, quizás antes de lo que hubiera debido, pero así lo quiso. Y murió aquí. Y aquí descansa, en el cementerio de Arrois, con su lápida sencilla y extranjera. Extranjera de toda extranjería, escrita en un idioma muerto. Y que no temieran
escrito en la lengua de un lugar de poca gente, gente de batallas y de gestas, gente de panteones crueles y misteriosos, gente de metáforas, de metáforas, de metáforas. Kenningar. Tal vez el hombre joven, presa del espanto, más por lo imposible que por estar viendo a su propio anciano, era extranjero de toda extranjería, hasta de la de su propio cuerpo, y no encontró mejor lugar que el calor foráneo de una juventud vivida por donde no andaría ningún paisano. En Ginebra, donde se habla francés y no en Estados Unidos. En Ginebra, donde paseó el hombre joven, donde ya subía el chorro como sube ahora, donde se sentó en un banco el hombre joven y murió el anciano enamorado del misterio de una lengua muerta y sus leyendas. En Ginebra, Suiza, distante y civil, en esa frontera con Francia, higiénica y silenciosa, donde no hay lugar para el énfasis y sus afectaciones. Fue quizás feliz y murió, no sin lágrimas, como hubiera querido don Jorge Luis Borges. Borges sin premio Nobel. Una peculiaridad, tal vez diría él, si hablase de sí y fuese otro. En Suiza, donde nadie es italiano, alemán ni francés, allí, lejos y cerca, en otras de las fronteras, donde ya hacía rato que se disparaba el chorro, extranjero de toda extranjería, con lápida en sajón antiguo, con gran decencia, con lágrimas, adolescente de énfasis, paseó y murió Borges. Saber qué somos, quiénes somos, una pregunta constante e infinita. La necesidad de comprender, de ir tras una serie de registros, de parámetros, de amores, que nos ayuden a definir, a encontrar la verdad escurridiza y su diagnóstico. Tal vez, cerca de las fronteras, la incertidumbre sea más cabal. Tal vez allí, donde el cambio se realza en la forma de las casas, de los jardines, de la lengua, del olor, la pregunta aflore más urgente. Todo por saber quiénes somos, y la esperanza de que, con ese conocimiento, también sabremos qué hacer y cómo. Soy judío, soy suizo, prusiana, es negro. Es africano, es picardo, soy normando. Nuestros hermanos los indios. El Bósforo oponiéndose a Eurasia. Los quesos los compramos en Francia, aquí nomás a 10 kilómetros. Allí cocinan bien, aquí trabajan bien. En Ginebra he conocido algo parecido a la felicidad. Y vuelvo a preguntarme, tal vez la culpa la tenga la gris melancolía del Mar del Norte que me suele perseguir. ¿Qué nos diría el exiliado don José de San Martín de estas reflexiones? San Martín, criollo, leyendo sus periódicos en francés, en inglés y en italiano. San Martín en su casa de la Rue Saint-Georges, o en la hermosa casona de Grambourg, a orillas del Sena, con su mate y su lectura entre las manos. San Martín, que escribió solemnemente que Francia era su segunda patria, que anduvo aquí, en París, como 20 años. Aquí en París, de incansables mansardas, donde más se hermana el disfrute con la angustia. Aquí en París, con su Magreb, con sus hindúes, con sus chinos, sus negros, sus latinos, su cansancio, sus recuerdos, sus palacios, su Juliette Greco cantando romance. Quiero saber qué piensa José Francisco de San Martín de naciones, de fronteras, de patrias y de lógicas, parado como está, en la costa, frente al gris canal de la melancolía y el exilio. ¿Qué piensa de esas cosas cuando vuelve, grave y decoroso, de su postrera caminata?